tema de esta mañana. ¿Qué palabra puede usted agregar al pasaje de Filipenses 1:21? Para mí el vivir es... ¿Qué palabra? Conscientemente podría usted agregar ahí con absoluta seguridad y honestidad ante el Señor. La mayoría de las personas tenemos motivos para vivir. Hay algo que nos motiva. Hijos, deporte, pasatiempos. Pero hay otras personas, muchas desafortunadamente en el mundo, que viven solo para eso. Cuando la palabra del Señor está diciendo aquí, para mí el vivir, ese vivir es que tengo centrada mi vida en eso, o en ese. Es que el centro de mi vida es eso, no hay nada por encima de eso. Para muchos, el vivir es mi hijo, es mi esposo, mi nieto, mi pasatiempo, mi deporte favorito. Eso está por encima de todas las otras cosas en la vida y en verdad se lo demuestran con su vivir. Vamos a mirar algunas de las causas por las cuales algunos viven. Posesiones materiales. En el libro de Lucas, en el capítulo 12, versículos 16 al 21, el Señor Jesucristo propone la siguiente parábola. Lucas, capítulo 12, versículos 16 al 21. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿ya ven? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El texto original indica que este hombre era granjero y comerciante. Es decir, había tenido éxito en ambas empresas. Era lo que hoy en día llamaríamos un exitoso hombre de negocios. Un exitoso hombre de negocios. En ninguna parte de la parábola nos da a entender que este hombre utilizara medios inicuos, medios torcidos para adquirir su fortuna. No, fue honesto en la consecución de esta fortuna, trabajó, la multiplicó, y eso está bien. Muchos dicen: raíz de todos los males es el dinero. Eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice: raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Cuántos dicen el dinero es el estiércol del diablo? No, el dinero depende de cómo lo use usted. En este hombre tampoco se visualiza algo de inmoralidad. Todo indica que era un hombre de buenos principios. Sin embargo, falló en algunas cosas. Tuvo unos errorcitos que lo llevaron a condenar su alma. El primero de ellos: obsesionado por sus bienes. En el texto, en la parábola que nos propone el Señor, no hay tampoco ninguna indicación de que se acordara de Dios. Él podría, naturalmente, yo puedo mandar a ampliar mi empresa, a crecer, pero el problema es de que me olvido del dueño del mundo, me olvido realmente del dueño del que me ha dado todo esto. Y tampoco se vislumbra que haya pensado en sus responsabilidades sociales, en poner a trabajar este dinero para que otras personas se beneficiaran. El hombre tenía puestas su vista. Para él, el vivir eran los bienes materiales. Estaba obsesionado con sus bienes materiales.
cuando el Espíritu Santo dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 18 lo siguiente. 2 Corintios capítulo 4, versículo 18. No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esas que no se ven son la gloria eterna. ¿Qué no vemos nosotros como cristianos? Pero que creemos en él. El cielo, la esperanza. No vemos el perdón de los pecados, pero sabemos que hemos sido perdonados. No vemos la fe es intangible, pero sabemos que vamos a ser salvos por ese medio, por la gracia, pero en medio de la fe. Debo poner fe en esa gracia que Dios quiso darle a todo hombre. Las cosas invisibles, esas son las verdaderamente gloriosas. El rico había depositado su fe, su vida, estaba obsesionado por sus bienes materiales. Para él, el vivir, diría, para mí el vivir son las riquezas. Para mí, para usted, hermano, ¿qué es? ¿Qué es el vivir? Espero que a medida que avancemos en el estudio, inserte la palabra correcta en ese espacio. La verdadera, no la que dice la Biblia. Porque esto no es un quiz. Espero que a medida que meditemos en este tema, usted vaya escribiendo allá, sea sincero con usted mismo, cuál es la palabra que queda ahí perfecta para usted. Mucha gente se pasa la vida acumulando y acumulando riquezas, pero ¿qué final tiene? La respuesta la tenemos en el Salmo 49, versículos 16 y 17. Salmo 49, versículos 16 y 17. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá en su gloria. Lo que no sobrevive al sepulcro no debería de ser mi prioridad en esta vida. No hay mortajas combustibles. ¿Qué ocupa el lugar? El primer lugar, el primerísimo lugar en mi vida. Ese hombre nunca lo entendió. Segundo error que cometió. Proveer para el alma bienes materiales. Lo expresó de la siguiente manera en Lucas capítulo 12, versículo 19. Dice este industrial de la época, este ejecutivo. Y dirá mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Es obvio la forma necia de hablar de este hombre. ¿Cómo voy a procurar cosas materiales para el bien de mi alma? El colmo de la necedad humana es proveerse de cosas materiales para satisfacer el alma. ¿Estoy triste? Entonces, si tengo dinero, me compro un carro que me hace falta. O recurro a otros medios. La droga, el alcohol. El alma no se llena con bienes materiales. El alma se llena con bienes espirituales. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 7, este hombre inspirado por el Espíritu Santo expresa lo siguiente. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 7. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos llevar. Son verdades tan obvias, tan simples, tan sencillas, que no las entendemos la mayoría de las veces. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo
fue el mejor pedagogo del mundo, que esta es la palabra inspirada por Dios. Aquí está la enseñanza para todo aspecto de nuestra vida, como comentaba ahora el hermano Felipe. Pero no las entendemos, nos gusta como lo complicado, el mundo actual. Esto no necesita explicación, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos llevar, ni a nadie, a no ser que usted muera simultáneamente con algún ser querido. Cuenta la anécdota, un acautalado terrateniente invitó a un predicador y lo llevó a la montaña más alta de una de sus tantas haciendas y le señaló hacia el oriente, hacia el occidente, hacia el norte y hacia el sur, y le dijo: todo lo que abarques con tu mirada, eso es mi vida. A lo que el predicador, señalando el cielo, le preguntó: ¿y cuánto de eso es tuyo? ¿Cuánto de eso es de nosotros? ¿Cuánta parte del cielo tenemos? Es imposible que reconozcamos lo verdaderamente importante y no lo llevemos a cabo. Y es imprescindible poner lo verdaderamente esencial antes de eso, esto o lo otro. Existe la posibilidad de que nosotros, en muchas ocasiones, hayamos caído en el mismo error de este hombre. ¿Cuántas veces hemos dicho: uy, si yo tuviera esto, sería feliz? Si tuviera una pequeña casa, un pequeño yate, un pequeño bar, una pequeña fortuna. Mire, hermano, muchos en el mundo tienen esas cosas que usted ha anhelado y multiplicadas, pero no son felices. No son felices y tienen esas cosas. La felicidad no está en acumular y acumular. Para muchos el vivir eso es eso, pero el Señor Jesucristo, ahí donde estamos en Lucas, capítulo 12, versículo 15, la segunda parte dijo, Lucas capítulo 12, versículo 15b, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El alma nunca, convénzase de eso, si aún tiene ese pensamiento, se llenará con cosas materiales. Si usted la quiere llenar, solo será llena con una obediente relación con Dios y una relación amorosa con su semejante. Esa es la mejor forma de llenar. Y tal vez la única. Otro error de este hombre. Creyó que tendría mucho tiempo, creyó que contaba con más vida para gozar, para disfrutar, para deleitarse de esos placeres. Ahí en Lucas capítulo 12, versículo 19, dice la segunda parte: para alma mucho tienes guardados para muchos años. Pero Dios, ¿qué le contestó? Versículo 20. Pero Dios le contestó: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De quién será? Eso lo sabemos todos nosotros y sin embargo no aprendemos la lección. Eso que se está acumulando le va a quedar a un perfecto desconocido, no aseguro, a ese yerno que usted tanto dio y que nunca quiso que estuviera casado con su hija. Alguien de la calle, una institución de beneficencia. ¿De quién será? ¿De quién será lo que yo debo? ¿De quién deseo? Buena pregunta. Pero hay otra. Hay quienes creen que tienen todo el tiempo del mundo para ser cristianos. Y dicen: sí, yo sé que necesito hacerlo algún día llegará. ¿Llegará? Job, en el capítulo 14, hablando de la ilusión de la vida, de la efímera, coincide con nuestro hermano Santiago y dice allí Job:
capítulo 14, versículos 1 y 2. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. El rico, que tal vez estaba en la flor de la vida, creyó que le quedaban muchos años, pero no era así. Ni siquiera le quedaban 24 horas. Esta noche viene una película. Ni siquiera 24 horas. ¿Cuánto tiempo nos quedaba a nosotros? ¿Cuánto tiempo cree que usted tiene, hermano? Estaremos pensando igual que este rico. Constantemente nos enteramos de personas que mueren repentinamente y nos aterramos. Son de las muertes más aterradoras, más impresionantes. Personalmente he pasado por eso en los últimos meses con dos de mis hermanos. Uno de ellos, el mayor, murió no de repente, una muerte más fulminante, de acuerdo a los médicos. Inclusive él ni siquiera sintió que murió. Él estaba sentado en su cama y dijo el forense o la forense, que no sintió que había muerto. Es lo que le llaman el dulce sueño, los médicos en Estados Unidos. Y otro de mis hermanos murió unos meses posteriormente, hace pocos meses, de la misma manera. Son muertes impresionantes. No nos queda mucho tiempo de vida, hermano. Este es el día. Este es el día. Esta noche pueden venir a pedirme algo. Pueden venir a pedirte, hermano. ¿Está preparado para ese encuentro con el Eterno? Entre otras cosas que él está diciendo aquí, ¿cuál es el contexto? Leamos en Lucas 12, versículos 13, 14 y 15. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que tiene. Este muchacho, entre otras cosas, se vislumbra que era un hombre muy materialista. El Señor Jesucristo seguramente estaba discurriendo un sermón espiritual y le interrumpe para hacerle tremenda pregunta. ¿Y qué lección a que le da? En el contexto, como les decía, posiblemente le está diciendo al rico: ya ves estos dos peleando por una herencia y que yo haga la partición. Mirad lo que va a hacer de ti. ¿Quiénes irán a pelear por eso que tú dejas? Al ejemplo palpable ahí. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Salmo 14:1 y 44. Seguramente que este ilustrísimo ciudadano fue enterrado con todos los honores que exigía la ocasión y pusieron un epitafio parecido al siguiente: aquí yace uno de nuestros más destacados ciudadanos. Pero Dios cambió el epitafio y puso: aquí yace un necio. El epitafio verdadero. Otra de las causas de algunos para vivir: lazos familiares y sociales. Parece extraño, pero es lo que enseña el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 9, versículos 59 a 62. Habla el Señor Jesucristo y dice lo siguiente: Lucas capítulo 9, versículos 59 al 62. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a los muertos, a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué dice este muchacho? Para mí el vivir es mi familia. Para mí el vivir es mi hijo. Para mí el vivir es mi papá. Hoy en día para mí el vivir, doy la vida por encima de mi mujer o de mi esposo. Doy la vida por ese nieto, por ese sobrino. El Señor nos está prohibiendo aquí sepultar a los muertos. Recordemos que Él había enseñado anteriormente que honremos a padre y madre. Fijémonos bien y entendamos, aprendamos a leer. Dice que los muertos entierran a los muertos. Esos primeros muertos
¿quiénes iban a ser? Si estaban muertos, ¿cómo iban a enterrar a los otros muertos? Lo que está diciendo el pasaje es, deja que los muertos espiritualmente entierren a los muertos físicamente. Efesios 2:1 dice que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Es lo que está diciendo aquí. Él nos está poniendo a que vaya y entierre a su papá. Además hay otras explicaciones de las costumbres de la época. El entierro generalmente ocurría el mismo día. Rara vez se dejaba para enterrar a la persona otro día, pero esa ceremonia de endechas y todo lo que leemos en la Biblia podía durar 8 días, una semana, 15. El Señor Jesucristo, de acuerdo al pasaje, en el pasaje paralelo de Mateo, va a estar aquí solo un día. Él no tenía tiempo para esperar. Es más aún, en la tradición de los judíos decía que si usted moría, si moría su papá y era día sábado o era el momento de la oración, usted estaba eximido de ir a la oración. Usted podía ir a enterrar a su papá. Ahora otra pregunta. Si su papá estaba muerto y era tan urgente su sepelio, el muchacho que estaba haciendo allí parado. Eso es una enseñanza. Simplemente el Señor, el hecho que está diciendo aquí es que estaba dilatando su decisión. Eso es, le estaba poniendo una excusa. ¿Se acuerdan de aquellos que invitaron a las bodas? Cuando uno de repente es que se casaba ese día y otro había comprado unos animales y no los había visto y ya los había comprado. Excusas, es el mismo contexto. Jesús conoce el corazón del hombre. Él conocía el corazón y los pensamientos de este muchacho y no consideró una razón válida esa de ir a enterrar a su padre. No la consideró una razón válida para no seguirlo a él. No, tú ve y anuncia el reino de Dios. Lo interpretó como una excusa. Pero hay aquí una palabrita clave. Lo trágico de la respuesta del muchacho. Leamos. Dice versículo 59. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Primero esto, después Dios. Primero esto, después la iglesia. Primero, ahí está lo trágico de la respuesta. No es que no lo hubiera enterrado. Recordemos que el Señor Jesucristo dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, Mateo 6:33. Todas esas cosas os serán añadidas. Cristo recalcaba que no debía haber nada, pero nada ni nadie que tuviera prioridad para seguirlo a Él. Ni siquiera el amor a su familiar. De hecho, ahí mismo en Lucas, en capítulo 14, hablando de aquellos que querían seguirlo, dejó la siguiente directriz. Lucas 14, versículos 25 al 27. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esa es la ordenanza del Señor. Sabemos que la palabra que aborrece, para tal vez los que no estén familiarizados, está diciendo el que ama más, no está diciendo odiar. El que ama más, el que pone por delante de mí a su mamá, a su esposo, su empresa, lo que sea, no es digno de mí. Esa es la importancia que tiene el reino de Dios. Esa es la importancia de llenar allá el espacio. ¿Para qué estoy viviendo? Él exige radical lealtad. Hoy muchos dicen, déjame que disfrute mi juventud y después seguiré a Jesús. En este caso, para mí el vivir es el goce. Otros dicen, déjeme que termine mi carrera, establezca una familia y ahí seguiré a Jesús. Para mí el vivir es el estudio, en la familia. Ya anciano o entrado en año, déjeme que ponga en orden mis cosas y me dedicaré al Señor. Para mí el vivir son mis asuntos personales. En todos estos ejemplos, lo trágico del asunto es que primero está aquello y no está lo que debe estar. ¿Qué es para usted antes de Cristo? Veo aquí algunos vacíos. Hay algunos hermanos que no asistieron. Si no hay una excusa fuerte, ¿será que estos hermanos quieren más a Cristo? ¿Será que para estos hermanos que faltaron hoy, pudiendo venir, aclaro,
Para ellos, el vivir será Cristo. Yo hablo personalmente, no. Lo dudo. Y con razones válidas. En el versículo del capítulo 9 de Lucas, capítulo 61 y 62, está otro ejemplo, dice: entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Al igual que el otro, este tenía que hacer algo primero. Déjame primero que me despida. Esta petición es también razonable. ¿Qué pasa aquí? Recordemos, el Señor Jesucristo, de acuerdo al relato bíblico, aquí iba a estar un día en esta población. Él iba a seguir, él no tenía tiempo de esperarlo. En las costumbres judías, una despedida podía durar una semana. Una despedida no era como hoy en día. Me voy para Europa, el avión, y vuelvo a los 8 días. No. Entonces un viaje requería mucha preparación. Inclusive dicen en las costumbres, cuando uno estudia aquello, que una despedida podía demorar inclusive meses. Entonces se despedía a todos los familiares, empacaba cosas, porque no se sabía cuándo volvía. El contexto, en todo caso, es ese. Jesús está viendo aquí una excusa. Él iba a estar allí un día, en una semana, en un mes, no lo iba a esperar. El apego a la vida de este muchacho era más fuerte que el seguir al Señor. En el versículo 62 le dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Le está diciendo: mira las consecuencias de seguirlo. No es fácil seguir al Señor a cabalidad. Este hombre volvió su mirada hacia atrás, de acuerdo al Señor Jesucristo, hacia sus familiares en ese momento, hacia sus amigos. La atracción que hoy en día pueden ejercer las cosas que dejamos atrás nosotros nos puede descalificar para seguir al Señor Jesucristo. Está recordando, está contemplando esa vida de pecado de atrás. Me puede arrastrar hacia allá de nuevo. O tal vez una vida de angustias o de dolores, no necesariamente de pecado. Me puede llevar hacia atrás. La mejor causa. Filipenses capítulo 1, versículo 21. No nos leemos, por favor. Filipenses capítulo 1, versículo 21. ¿Qué te parece? Filipenses 1, 22. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gracias. Pablo solo tenía un impulso en su vida, solo tenía una motivación, era la única en su vida, era el Señor Jesucristo. Esa pasión era Jesús. Y estoy hablando literalmente, su pasión era Jesús. Ya había escrito en Romanos capítulo 8, versículo 14, algo muy grandioso para todos nosotros, una promesa impresionante. Cada que lo leo a mí me da una confianza. Dice Romanos 14, capítulo 14, versículo 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues que sea, que vivamos o que muramos, del Señor somos. Con cara ganamos y con sello no perdemos. Si usted está andando fielmente en los caminos del Señor, usted debe tener esta seguridad. Si para usted el vivir es Cristo, no hay ningún temor. Pablo había dejado la religión judía. En Filipenses capítulo 3, versículo 9, dice, Filipenses capítulo 3, versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Antes él era hallado en el judaísmo, después de su conversión era hallado en el cristianismo, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, no teniendo mis propios pensamientos respecto a lo que leo en la Biblia, sino lo que dice el Señor Jesucristo. ¿Por quién viene esa justicia? La justicia que es de Dios por la fe. Está hablando de la salvación, la gracia, y en medio es la fe. Esa era la convicción de Pablo.
Ya no era el judaísmo, ya no era la ley. A partir de su conversión a Cristo, él se había declarado seguidor, amante de él. Ahí atrásito, en los versículos 7 y 8 había declarado lo siguiente, Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué forma de hablar de este hombre? Pero no una forma sincera, no solo la forma de hablar. Uno solo leyendo, uno nota, uno siente, si usted es una persona perceptiva espiritualmente, siente que realmente entre Pablo y Cristo había conexión, había una verdadera comunión. Uno nota eso inclusive cuando predican los hermanos, cuando tiene conexión con el Evangelio. Eso lo siente el Espíritu, eso es de adentro. Cuando dice aquí en el versículo 8, y lo tengo por basura, la palabra original es estiércol, la porquería que se le tiraba a los perros. Lo pongo por basura. La vida anterior, el judaísmo, sus prácticas, sus costumbres, aún la familia, de acuerdo a los expertos, ese hombre fue excomulgado por su familia porque era un hombre adinerado cuando se convirtió al cristianismo. Bueno, esos son comentarios de algunos expertos. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa vida anterior por basura? Desafortunadamente muchas veces me he dado cuenta en algunos de esa basura. Muchas veces no me deja congregar, me da cuenta de eso. Entonces será Cristo, en primer lugar, el hermano es así. Nuestras prácticas pecaminosas, nuestras amistades dañinas. Desde que me convertí puedo decir, Cristo vive en mí, con total confianza. Hermano, sí, te pido un favor que sea breve. Sí, hermano, muy breve va a ser. El sentido común de las cosas es aplicable a la vida espiritual. Un ejemplo. Muy buena. Si yo no me congrego, el sentido común y la razón natural con que Dios me ha dicho, me debe decir que yo no voy a crecer espiritualmente. Bueno, se acaba de acuñar una frase para ponerla en un libro bien importante. Ahora la anotamos. Millones de personas han asistido, asisten y asistirán a un culto religioso domingo tras domingo en todo el mundo. Millones de ellas. Pero esos millones nunca llegarán a conocer lo que es verdaderamente el cristianismo. Jamás entenderán, y posiblemente algunos miembros de la iglesia, que el cristianismo es Cristo. El cristianismo es llegar a conocer a Cristo. El cristianismo es llegar a vivir a Cristo. El cristianismo es llegar a morir, así sea, si es posible, por Cristo. El vivir a Cristo. Eso es cristianismo. Muchos no lo van a entender en toda su vida. Servir a Cristo, defender la causa de Cristo y exhalar ese último suspiro para ir a vivir con Cristo, con ese pensamiento. Pocos lo logran. La fe que Pablo vivía, la vivía en Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. No nos da tiempo, muy tiempo para desglosar ese versículo que dice tantas verdades, vamos a tratarlo por encima. Dice Gálatas 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo no era simplemente la vida de Pablo, Cristo era su vivir. Hoy en día uno muchas veces, Cristo es mi vida. Es una frase acuñada, pero el fondo es otro, que no se practica. El vivir de Pablo era Cristo. Él vivía a Cristo, porque Cristo vivía en él. Dice, y ya no vivo yo. No es que hubiera salido Pablo y Cristo hubiera entrado, no. Ya no vivo yo. Cuando se habla dice yo, ya no vive mi ego, ya no vive lo anterior, más vive Cristo en mí. La parte divina, la partícula divina, por hacerlo de alguna manera, fue impuesta, fue implantada en él, en el momento del bautismo. Ya no vivo yo, el ego,
lo practicaba antes. Y de Cristo en mí. Eran dos viviendo en Él, pero con un solo propósito. Y lo que ahora vivo en la carne, está hablando de lo físico, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Aún lo físico está diciendo, ya no guardo la ley, ya no predico en la circuncisión. Esa fe aún en mi cuerpo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por mí. Vivir a Cristo es magnificarlo en cada una de nuestras actuaciones, de nuestros roles, sin importar las consecuencias. Con la vida que Pablo llevaba, él tenía un solo foco. Su vida estaba centrada en Cristo, en el Señor. Como leímos ahora en Romanos. Por eso él podía decir, como mi vida es de Jesús, de modo que si muero o vivo, yo soy de Cristo. Por eso para mí el vivir es Cristo. Y por eso yo estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Como el Señor es mío, yo soy del Señor. Ambos nos pertenecemos. Yo sé a quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Estamos llegando al final del estudio. ¿Ya resolvió cómo va a llenar ese espacio, hermano? Pues se verá tal vez obligado a llenarlo diciendo, para mí el vivir es el dinero. Para mí el vivir es el trabajo. Para mí el vivir es mi hijo, mi primo, mi mamá, mi esposo, mi esposa. Tal vez usted tendrá que llenar ese espacio diciendo, es el conocimiento, es el deporte. ¿Por qué tanta importancia le estoy dando tanta importancia a eso? Debemos ser advertidos de algo. Antes de que usted llene este espacio, le advierto, debe pensar muy bien qué es lo que va a escribir. ¿Por qué? Porque si usted escribe ahí algo, una palabra que sea diferente a Cristo, la segunda parte del versículo, Filipenses 3:21, no se va a cumplir en usted. Porque para mí, 1:21, Gálatas 1:21, Filipenses 1:21. Porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cualquier otra palabra que usted agregue ahí, la segunda parte es, y el morir será pérdida. Pérdida eterna en el infierno, en el fuego que arde día y noche y que no acaba, en el gusano que devora día y noche. Esa es la importancia de la palabra que usted habrá de añadir ahí. Se da cuenta de lo serio del asunto. Muchos conocemos acerca de él. Conocemos acerca de su vida, de su sepultura, de su resurrección, de su ascensión a los cielos. Pero ¿cuántos de nosotros conocemos a Jesús mismo? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, seamos sinceros, le hemos cedido nuestra vida, nuestro propósito, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestros bienes materiales, nuestros recursos económicos? ¿Cuántos de nosotros le hemos cedido nuestra vida totalmente a Él para que podamos gritar como con Pablo, para mí el vivir es Cristo? Ahora a muchos les da pena llevar la vida. Lo que está diciendo, como para resumirlo e ir concluyendo, Pablo de una manera bien coloquial es: cuando me levanto por la mañana, mi primer pensamiento es Cristo. Cuando me acuesto, mi último pensamiento es Cristo. Por la mañana Cristo, al mediodía Cristo, por la tarde Cristo, por la noche Cristo, siempre Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Si usted practica un deporte o alguna disciplina física, yo le aseguro, y no lo tengo que explicar porque todos lo saben, usted está pendiente de eso todo el día. Entrena a las 5 de la mañana, se alimenta de determinada manera, o sea, todo el día está pendiente de eso. Se acuesta temprano, todo el día, el fútbol, el atletismo, el ciclismo, o lo que usted esté practicando.
¿Es así con Cristo? Todo el día Cristo, por la mañana, al mediodía, por la tarde. Para mí el vivir es Cristo. ¿Para cuántos de nosotros lo es? Muchos preguntan, ¿cuántos somos en la iglesia? Esa no es la pregunta. La pregunta no es, ¿cuántos somos en la iglesia? La pregunta es, ¿cuántos nos parecemos a Cristo? Que la paz del Señor esté con todos. Amén.